Hey coders, en este vídeo vamos a aprender cómo hacer una API REST con TypeScript. Vamos a escribir todos los módulos, controllers y posts o rutas con TypeScript y los vamos a compilar o convertir a JavaScript puro. También vamos a probarlo con el navegador para ver nuestras rutas y la base de datos va a estar hecha con MongoDB. Entonces empecemos. Entonces vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear una carpeta que va a tener el nombre del proyecto o en sí va a ser el proyecto. Entonces vamos a decir blog-API. Esta carpeta la vamos a arrastrar al editor de código, en este caso voy a utilizar Visual Studio Code porque ya posee una integración por defecto con TypeScript, ya que es desarrollado por Microsoft y TypeScript también es desarrollado por Microsoft, así que básicamente posee ya una integración por defecto. Entre ellas vamos a tener que utilizar básicamente las dependencias por defecto de TypeScript, como lo llaman los tipos, etcétera. Así que no viene mucha complicación. ¿Cómo empezamos? Primero, como es un proyecto de NPM o es un backend de Node.js, pues vamos a inicializar un proyecto con Node.js. Vamos al terminal y ubicados en la ruta del proyecto, pues ejecutamos el comando npm init. O también en este caso voy a utilizar Yarn, que también tengo un vídeo acerca de Yarn que los voy a dejar en la descripción del vídeo o en las tarjetas de YouTube, en el cual básicamente lo que digo es que lo utilizo porque es mucho más rápido. Entonces digo yarn init --yes y esto lo que hace es crearme básicamente un package JSON que contiene la configuración por defecto. Entonces con esto vamos a empezar a instalar unas cuantas dependencias. Las dependencias básicamente son las bibliotecas, frameworks y básicamente todo lo que necesitamos para construir nuestro backend. Entonces vamos a decir yarn add y vamos a agregar algunas cuantas dependencias. Por ejemplo, entre ellas vamos a empezar con las principales, es decir, body parser para entender nuestras peticiones post, cookie parser para manejar las cookies de sesión, cores para poder hacer peticiones desde cualquier punto de origen, express para que es básicamente el framework de Node.js que nos va a permitir hacer las rutas del backend, la API, etcétera. Helmet también es como un módulo de seguridad. En realidad es un middleware de Express, así que no viene mucho el caso, digamos, profundizar en él. Mongoose, que básicamente es la biblioteca que nos va a permitir conectarnos a MongoDB y también nos va a permitir modelar los datos a través de MongoDB. Entonces con eso nosotros vamos a poder, digamos que, hacer una integración muy fácil con MongoDB y modelar nuestros datos como una especie de clases. Entonces, que en realidad son esquemas. Entonces vamos a agregar también Morgan, que básicamente es para mostrar las peticiones que vienen a mi servidor, ya sea cualquier tipo de petición. Y TypeScript. De hecho, TypeScript es una dependencia de desarrollo, así que simplemente con esto le decimos yarn add y las bibliotecas, y básicamente Yarn se va a encargar de agregarlas. Obviamente él lo va a agregar aquí en este package JSON, todas las bibliotecas que yo necesito, y lo hace de una manera bastante rápida. Muy bien, ahora algo a notar es de que nosotros, como es TypeScript, vamos a utilizar todos los archivos .ts, y de hecho yo ya tengo un curso de TypeScript que les dejaré también en el primer vídeo aquí en las tarjetas de YouTube o en la descripción del vídeo para que puedan verlo en caso no tengan mucho conocimiento de TypeScript. Muy bien, vamos a crear nuestras dependencias ahora de desarrollo, vamos a instalar nuestras dependencias de desarrollo. Entre ellas vamos a decir yarn add-d. Con "-d" le digo que va a instalar estas dependencias, las siguientes dependencias, pero como dependencias de desarrollo, es como dev dependencies. Entonces, entre ellas vamos a tener que instalar nodemon para evitar estar evitando reiniciar el servidor. Y vamos a instalar algunos tipos de TypeScript para las bibliotecas, para que puedan entenderlas. Entonces decimos @types de body parser, @types de /de cookie parser, @types de cores, @types de express y @types de helmet, y así de nuevo @types de mongoose, y finalmente, bueno, esto va junto, mongoose, y @types de Morgan. Y con esto pues le doy un enter. Y esto lo que hará es, de hecho tengo un problema con el nombre body parser, claro, es body-parser aquí. En esta parte de body es body-parser, entonces damos un enter. Y de hecho son bastantes dependencias las que tengo que instalar. Si ustedes tienen un problema con la instalación de dependencias, pues le voy a dejar el repositorio, solamente tienen que ver el package JSON. Y aquí está listado todas las dependencias, en caso tengan un problema, aquí pueden ver el nombre como es correctamente. Entonces con eso pues ya tenemos nuestras dependencias instaladas. De nuevo, si quieren ver las dependencias, aquí las listo.
Está NodeMon y los tipos de Body Parser, los tipos de Cookie Parser, de Course, de Express, de Helmet, de Mongoose y de Morgan. Pues con eso instalado ya podemos empezar a escribir nuestra aplicación o nuestro backend con TypeScript. Vamos a ir al proyecto y vamos a escribir, primero que nada, vamos a escribir vamos a definir nuestra estructura del proyecto primero que nada. Entonces vamos a crear unas cuantas carpetas. Entre ellas vamos a crear nuestra carpeta config, que básicamente es la configuración donde vamos a colocar toda la configuración del proyecto. Aquí vamos a agregar un archivo que se llame main.ts, que básicamente vamos a colocar un JSON, el cual vamos a colocar la configuración. Pero por ahora básicamente vamos a dejarlo en blanco para no confundirlo. Simplemente una carpeta config con un archivo main.ts. Muy bien. También vamos a crear nuestra carpeta controllers, pero no dentro de config, sino en el proyecto, en la ruta del proyecto, una carpeta llamada controllers. La carpeta controllers básicamente hace referencia a de hecho a los controladores o a las funciones que se van a ejecutar cuando una petición venga o cuando una ruta o se pide una ruta. Entonces lo segundo o lo tercero ya sería afuera de nuevo de la ruta del proyecto vamos a crear nuestros modelos, que son los esquemas de Mongoose, y también vamos a crear nuestras rutas de Express del servidor. Entonces decimos router o routes, básicamente lo mismo. Entonces con esto ya tenemos nuestro proyecto configurado. Ustedes ya pueden ir agregándole mucho más cosas. Por ejemplo, el típico archivo tsconfig sí es importante. Esto sí es importante porque básicamente es la configuración que tiene que leer TypeScript, y en estos momentos también lo vamos a configurar todo. Entonces por ahora vamos a dejarlo en blanco simplemente. También vamos a necesitar un archivo que se llame .env, pero en realidad no lo estoy utilizando, así que vamos a obviarlo. Vamos a crear un archivo llamado server en la ruta del proyecto, llamado server.ts. Este server.ts es básicamente el archivo inicial que se ejecuta, pero en realidad todos estos archivos no son ejecutados. Estos archivos son transpilados, y son transpilados por TypeScript obviamente. Entonces vamos a ver principalmente qué contienen los controladores y vamos a crear todos los archivos. Por ejemplo, controllers tiene un único archivo llamado postcontroller. Voy a quitar el cursor. Se llama postcontroller.ts. Básicamente este va a contener todas las funciones que se van a ejecutar, o las voy a definir aquí, mejor dicho. Luego en models también voy a necesitar otro archivo que básicamente va a ser el esquema de Mongoose, que se va a llamar post.ts. Y en las rutas también vamos a tener nuestra primera ruta, que básicamente va a ser la API, y la cual las API, si ustedes han escuchado, se versionan para que no rompa compatibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, si nosotros tuviéramos una API de clima y tuviéramos 100 usuarios que están utilizando esa API de clima, luego cuando nosotros mejoremos esa API y hemos cambiado algo esencial, pues cambiamos a versión 2. Pero los que están utilizando la versión 1 no necesariamente tienen que cambiar a la versión 2 estrictamente. Entonces nosotros lo que hacemos es que le seguimos dando soporte a la versión 1 en un archivo llamado v1.ts, y en caso ustedes quieran luego digamos agregar cambios, pues copian todos esos archivos de la versión 1 a la versión 2 y siguen desarrollando la versión 2. Pero también en la versión 2 le pueden decir que ya se vayan pasando a la versión 2 porque la versión 1 va a ser deprecada o algo por el estilo. Entonces en router vamos a crear este archivo llamado v1.ts, que básicamente es la API, la versión 1 de la API. Y eso sería todo. Vamos ahora a transpilarlo, pero para transpilarlo o convertirlo a código elegible de JavaScript, necesitamos convertirlo a través de TypeScript. Esto básicamente vendría a ser como el equivalente a utilizar herramientas como Babel. De hecho ya yo tengo un vídeo en el cual les muestro cómo utilizar Babel con JavaScript, que la dejaré también en la descripción o básicamente aquí en las tarjetas de YouTube. Vamos a definir básicamente la configuración de TypeScript para que pueda entender o decirle qué necesariamente es lo que tiene que convertir, porque él puede convertir a muchas otras versiones de JavaScript. Entonces vamos a definir eso. Definimos un objeto y le decimos compiler options. Compiler options básicamente quiere decir las opciones del compilador, y le decimos dónde va a colocar los archivos que va a transformar, en qué carpeta lo va a colocar. Entonces le vamos a decir que en esta ruta del proyecto lo va a colocar en una carpeta llamada build, que obviamente no existe porque él lo va a crear. Entonces lo segundo es que vamos a crear una propiedad llamada source map, que básicamente lo que quiere decir es que como son archivos comprimidos, pues necesitamos una manera de ver en caso de cometamos un error, ver en qué línea está el error. Entonces de esta manera, a través de esta propiedad nos muestra básicamente dónde está el error.
Entonces luego, como le decía, TypeScript puede convertir a muchas versiones, a ECMAScript 6, ECMAScript 5, y básicamente como la versión más soportada por todos los navegadores es ECMAScript 5, pues vamos a utilizarla. Module, que básicamente es la manera en cómo va a cargar los módulos de Node.js o JavaScript. Entonces vamos a decirle que utilice CommonJS, que es básicamente el más conocido. Entonces también vamos a necesitar decirle en dónde va a incluir o qué es lo que tiene que convertir. Le decimos a través de esta propiedad include, que es un arreglo, le decimos que va a convertir todo lo que encuentre en la ruta del proyecto. Entonces le decimos de esta manera. Al decirle los dos asteriscos, barra asterisco, le decimos que va a convertir todos los archivos que encuentre en esta ruta, es decir, va a convertir todo esto. Luego vamos a decirle qué es lo que va a excluir, a lo que no va a transformar. Pues que no transforme lo que está en Node Modules, porque no necesito que transforme esto. Entonces le decimos ignora Node Modules o excluye Node Modules. Básicamente todo lo que está dentro de la carpeta Node Modules. Entonces de esta manera pues le decimos que ignore eso. También vamos a decirle que ignore lo que va a convertir propiamente. Entonces vamos a decir, como les decía, todo esto va a convertirse en una carpeta build. Entonces para la segunda vez que yo ejecute esto, yo no quiero que se transpile otra vez build, porque ya está transpilado. Entonces simplemente le digo ignora la carpeta que esté al inicio llamada build, y obviamente todo lo que esté dentro de esa carpeta. Y genial, con esto ya tengo la configuración hecha. Vamos a probarla. Primero, antes que nada, es de que nosotros podemos ejecutar TypeScript globalmente, pero nosotros ya lo hemos instalado localmente, es decir, lo hemos instalado como dependencia. No lo hemos instalado, entonces vamos a instalarlo. Para instalarlo como dependencia de desarrollo, de nuevo, simplemente vamos a decir yarn add TypeScript-d. Esto lo que hace es básicamente instalarnos TypeScript como dependencia de desarrollo, es decir, lo va a instalar acá en Dev Dependencies. Y aquí lo vemos, TypeScript. Genial. El hecho es de que si yo ejecuto TypeScript, para que compile mi aplicación, simplemente ejecuto, bueno, no TypeScript, solamente TSC, que es el compilador. Y me dice, necesitas instalar TypeScript. ¿Por qué no lo está leyendo? Porque está como dependencia de desarrollo y yo estoy ejecutándolo a través de la consola. Entonces, puedo hacer dos cosas. Instalarlo globalmente, o como ya lo tengo instalado localmente, puedo utilizarlo a través de los scripts de NPM. Los scripts de package.json. Entonces, simplemente voy aquí, esta parte de arriba, y voy a agregar otra propiedad llamada scripts. Aquí voy a agregar básicamente el start, que cada vez que yo ejecute npm start, que ejecute tsc. Y vamos a ejecutar entonces el comando npm start y vamos a ver qué es lo que hace. Básicamente lo que hace es convertir todo este código y mandarlo a una carpeta llamada build, si recuerdan que básicamente es lo que les prometí. Entonces aquí vemos build. Vemos, y aquí está exactamente la ruta, o mejor dicho, está exactamente la estructura del proyecto, pero no hay ningún TypeScript, porque los Node.js ni los navegadores entienden TypeScript. Entonces aquí está todo convertido a JavaScript, como lo ven. Todo es JavaScript. Entonces ya con esto genial. Pero algo que normalmente vamos a utilizar es de que no ejecutarlo con start, sino con build. Entonces en vez de ejecutar npm start, vamos a tener que ejecutar npm run build. Entonces con esto es básicamente lo mismo que ejecutar el comando anterior. Genial. Ustedes incluso pueden colocarle con el flag "-w", pero todo eso les comento en el curso de TypeScript, así que si quieren saber más, vayan a verlo. Otra cosa es de que nosotros no solo vamos a tener que ejecutar el comando build, porque también vamos a necesitar luego de la transformación, es decir, luego que haya transformado el archivo, necesitamos ejecutarlo. ¿Cómo lo ejecutamos? Pues no vamos a ejecutar TypeScript, tenemos que ejecutar el JavaScript que está aquí en server.js. Entonces decimos start nodemont build, y en build vamos a decirle server.js. Y genial, con esto simplemente ejecutamos ahora sí npm start, y lo que hará es básicamente ejecutar el archivo que está en build server, es decir, el archivo que está en build, este archivo de aquí, server, que obviamente no hay nada, por eso no ejecuta nada. Entonces vamos a escribir nuestra aplicación con TypeScript, pero ya hemos visto la estructura del proyecto. Ustedes pueden ir agregándole muchas más cosas, por ejemplo el típico gitignore, el típico configuración de su entorno de desarrollo, etcétera. Pero con esto ya tenemos nuestra configuración preparada para empezar a escribir nuestra API con TypeScript. Entonces vamos a escribir el código de nuestra aplicación. Vamos a empezar con el server. Básicamente primero vamos a tener que importar algunas bibliotecas del server, así que vamos a empezar por allí. En realidad
nosotros vamos a hacer las importaciones a través de ECMAScript 6 o las importaciones de ECMAScript 6, porque TypeScript, al ser un superconjunto, pues ya lo integra. Entonces, para importarlo simplemente decimos import, un asterisco, as from y el nombre de la biblioteca, pero tenemos que decirle import as el nombre express from express. Básicamente tenemos que hacer esto porque si no le integramos esta parte de aquí, bueno, esta parte de as, nos dice que básicamente no se encuentra un default por defecto, entonces tenemos que agregarle. Entonces decimos de esta manera. Muy bien, y lo mismo va a ser para el resto de bibliotecas. Vamos a tener que decir básicamente lo mismo. Import. Vamos a tener que importar Mongoose desde Mongoose. También vamos a tener que importar Body Parser. Pero Body Parser normalmente lo colocamos como camel case al momento de importarlo. Y esto, el módulo se llama Body-Parser. También vamos a tener que colocar Cookie Parser. Casi lo mismo. Cookie Parser. Y el módulo se llama Cookie-Parser. También vamos a tener que importar Logger. O un Logger que en realidad es Morgan, como les decía. Morgan. Y lo voy a llamar Logger. Helmet, básicamente lo mismo, con el mismo nombre, Helmet. Y Chords, vamos a ver esta parte de aquí, Chords, from Chords. Muy bien, con esto ya tenemos nuestros módulos. ¿Qué sigue? Pues vamos a aprovechar y vamos a importar también nuestras rutas. Nuestras rutas, como les decía, están en este archivo llamado v1.ts, pero no estoy exportando nada aún, así que probablemente me da un error. Pero por el momento vamos a escribir el código de una vez. Vamos a importar el router from la carpeta de router en su versión 1, v1. Entonces con esto pues ya tenemos nuestro router. Y ahora vamos a importar la configuración, que si recuerdan está en el archivo, voy a importar config from el archivo main que está aquí en este archivo llamado config. Entonces vamos a tener que entrar a esa carpeta llamada config. Y después de entrar a la carpeta config vamos a llamar a ese archivo main. Entonces genial, con esto ya tenemos nuestros dos archivos. Pero vamos a tener que inicializarlo. Vamos a decir init express. Para inicializar express y vamos a decir const app es igual a express. Ya con esto tenemos el servidor inicializado con express. Vamos a inicializar mongoose. Vamos a decir básicamente mongoose.connect. Esto da un error. No un error, una advertencia de que necesita una biblioteca de promesas, etcétera. Ustedes pueden utilizarlo, pero por ahora al menos va a funcionar. Así que para no alargar ya más el vídeo, vamos a utilizar dentro de connect básicamente el archivo configuración de db. Vamos a decir config.db. Obviamente config aún no tiene esa propiedad llamada db, pero la vamos a crear dentro de unos minutos. Entonces con esto simplemente le digo que voy a importar el nombre de la base de datos que esté en ese archivo config. Y se lo voy a pasar a Mongoose para que pueda conectarse. Así de sencillo. Entonces también vamos a necesitar algunos middlewares de Express middlewares. Y entre ellos pues tenemos los típicos app-use, que es para poder utilizar middleware de Express. Y vamos a utilizar body parser, que con su URL encode y su extended false. Genial, con eso ya tenemos configurado body parser. También vamos a tener que instanciar también, o mejor dicho inicializar la parte de JSON para que pueda entender las peticiones. Entonces decimos body parser.json. Y genial, con esto ya tenemos básicamente body parser configurado. Pero también nos falta cookie parser inicializado también, logger, que es Morgan en sí, pero necesita un parámetro, por eso me manda un error. El parámetro básicamente es, ustedes pueden buscar en la documentación, pero el más común es colocarle def de desarrollo. Entonces otro también es colocarle los middleware de Helmet, que todos básicamente se ejecutan como son básicamente funciones o middlewares app-use cores. Y genial, con esto ya tenemos nuestros middlewares preparados. ¿Qué seguiría? Pues utilizar las rutas. Las rutas básicamente básicamente son este archivo v1.ts que ya está importado a través del nombre router aquí arriba. Entonces, como ya lo tenemos importado, vamos a utilizarlo. Para utilizarlo básicamente podemos utilizar, debido a que esto está importando una función, perdón, un router, ¿dónde está? Más arriba, debido a que router está importando una función, lo que hace router es recibir app
es decir, recibir este app de Express y empezar a configurar las rutas. Entonces, como necesita eso, vamos a ejecutarlo y pasarle app. En unos momentos vamos a ver por qué tenemos que pasarlo de esta manera. De cualquier modo, entonces vamos a inicializar el server. Y vamos a, digamos, no inicializarlo como siempre, sino, digamos, entablar una pequeña configuración dependiendo de cómo esté nuestro archivo de configuración. Entonces vamos a decir, antes que nada, vamos a exportar server. Export default server. Obviamente no existe esta variable server porque vamos a tener que crearla aquí, let server. Voy a crearla aquí porque vamos a tener que hacer una pequeña validación, por así decirlo. Entonces decimos si no existe, vamos a decir si process.end.port o nodeenv, en realidad es básicamente nodeenv, es una variable global que nos muestra cómo está el entorno de desarrollo. Entonces decimos si el entorno de desarrollo es diferente de config.tsenv, esta es una propiedad que vamos a crear dentro de unos minutos. Vamos a decir que el server, esta variable server, vamos a decirle que escuchen el puerto config.port, que escuchen el puerto, básicamente en el puerto por defecto que está en la configuración. Y al ejecutarse, pues que ejecute el típico console o la consola, el mensaje de consola que diga console.log. Vamos a ocultar esto por ahora para que puedan verlo enteramente. Console.log, y vamos a mandarle los backticks de ECMAScript 6. Server listening on port, y vamos a mandarle la interpolación de JavaScript, y aquí vamos a decirle config.port. De la misma manera vamos a hacerlo para en caso no tenga esta configuración de testeo. En caso no tenga la configuración de testeo o no esté configurado para testear, vamos a decir app.listen, y en listen pues vamos a decirle el config.test.port. Entonces, si no hay ninguna variable de entorno o ni un entorno de desarrollo, pues en los archivos de configuración, que ejecute este de aquí. Esto lo que hará es básicamente lo mismo, pero ejecutarlo en un puerto distinto. Entonces vamos a ejecutar de nuevo otra arrow function de JavaScript y vamos a decir también el console.log, y pues vamos a ejecutar los backticks de ECMAScript 6 nuevamente y vamos a decir server listened on port, y vamos a pasarle lo mismo, vamos a pasarle config.test-port, y de hecho aquí me he equivocado, aquí es test-port. Muy bien, con eso ya tenemos nuestra configuración lista. Básicamente para utilizarla, pues vamos a tener que ahora ir a la configuración. Vamos a empezar con la configuración. Entonces vamos a tener que ir al archivo config de nuestro archivo main de nuestra carpeta config. Entonces vamos a cerrar esto de aquí. Nos vamos a quedar simplemente con main, este main de aquí. Entonces vamos a agregar la configuración. Esto exporta básicamente un archivo config. Entonces vamos a decir config. Y debido a que exporta un objeto, pues nosotros podemos decir export default config. Genial, entonces aquí dentro vamos a colocar la configuración de todo nuestro proyecto. Entre ellos vamos a colocarle, por ejemplo, el primero, el port o el puerto. Entonces vamos a decirle el port va a estar en process.end.port, o en todo caso no exista, vamos a colocarle el puerto 3000, una coma, y vamos a colocarle la segunda configuración. Como segunda propiedad vamos a colocarle database o database, en realidad es lo mismo. Entonces la propiedad se va a llamar db y vamos a tener que recibir MongoDB, la conexión de MongoDB con el localhost y la propiedad, o mejor dicho, la base de datos a la que se va a conectar, porque esta es la conexión típica de MongoDB, si recuerdan. Entonces vamos a colocarle blog-demo-tutorial. Entonces este es el nombre de la base de datos, blog-demo-tutorial, y vamos a colocarle el test environment del cual les hablaba, o el entorno de testeo del cual les hablaba. Entonces esto vamos a colocarle test environment, y vamos a colocarle una propiedad del JSON que básicamente se llame test-env. Test-env es un test, el de nombre test, es decir, si tiene esta propiedad nombrada test, vamos a colocarle el testdb, que básicamente va a ser lo mismo, va a ser la misma base de datos, pero podemos utilizar otra base de datos para el testeo. Entonces podemos decirle test, demo-test. Y pues el puerto, en todo caso, vamos a colocarle test port 3001. Y genial, con esto ya tenemos configurado todo. Con esto nosotros aún no podemos inicializar porque aún no tenemos las rutas. Y de hecho vamos a hacer eso, vamos a tener que empezar con las rutas. Entonces, antes que nada vamos a ir a router.
y vamos a empezar a escribir nuestras pequeñas rutas de TypeScript o nuestras pequeñas rutas del servidor Express a través de TypeScript. Entonces ya con esto cerramos main y vamos a ir a esta parte donde está v1.ts. En v1 básicamente, o nuestra versión 1 de nuestro API, pues vamos a tener que importar antes que nada Express, porque básicamente Express es el que tiene ese módulo llamado router. Entonces decimos import as Express from Express, y luego vamos a tener que simplemente exportar export default un arrow function. Le decía que tenemos que exportar un arrow function porque básicamente al momento de importar las rutas en server.ts nosotros importamos en esta parte de arriba, en esta parte de router, importamos router, pero luego al momento de ejecutarlo la tenemos que pasar a app. Entonces esto es una función. Como ven aquí, esto es una función que recibe app como parámetro. Genial, entonces con esto vamos a tener que ejecutar nuestras pequeñas rutas de Express. Vamos a decir const API routes, o las rutas de la API. Vamos a decirle que es Express a través de su módulo router. Con esto pues ya tenemos nuestro primer módulo, pero nosotros lo podemos subdividir. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si luego ustedes quieren agregar más rutas de su servidor, por ejemplo, vamos a empezar simplemente con la ruta POST, es decir, localhost 3000 API post, pero luego ustedes pueden pedir otras rutas, por ejemplo, /API /users o /API no lo sé, digamos otros datos. Entonces, con esos ustedes pueden, digamos, a través de la manera en la que voy a escribir el código a continuación, vamos a estructurar nuestro código o subdividirlo. Entonces vamos a, antes que nada, escribir const post routes, y con esto pues le digo de la misma manera que es un router de Express. Pero básicamente este router de aquí va a contener es router con minúscula. Este router de aquí va a contener básicamente las rutas que van a estar dentro de este API routes. Primero que nada vamos a escribir algunos pequeños comentarios de básicamente cómo se va a dividir nuestra API. Entonces aquí debajo vamos a escribir un pequeño comentario. Un pequeño comentario de TypeScript, y vamos a colocarle post routes. Entonces las rutas de post, porque como les decía, ustedes luego pueden agregar las rutas de users o las rutas que necesiten de su API. En este caso solamente vamos a utilizar post porque ya se nos haría mucho más largo el vídeo. API routes, vamos a colocar use, y vamos a básicamente vamos a colocar el endpoint inicial que se llama post. Cuando pide esta ruta llamada post, pues vamos a ejecutar nuestras rutas que se encuentran en este route de aquí que se llama API routes. Entonces vamos a decir API routes. Bueno, perdón, este API routes, como decía, es la ruta en general, es decir, de todo este módulo. Pero post routes sería simplemente la ruta que sería parte de esas rutas. Entonces con esto pues ya tenemos nuestras rutas post, que básicamente se encuentran en post routes, pero post routes tenemos que agregarle uno que otro petición o uno que otro método de HTTP. Entonces vamos a hacer eso. Antes que nada, nosotros podemos agregarles en controllers algunos métodos para luego importarlos de una manera mucho más simple. Entonces vamos a ir a nuestra carpeta controllers, a post controller. De hecho en VS vamos a guardar esto que hemos escrito. Vamos a cerrarlo y vamos a ir a post controllers. En post controller vamos a escribir, pues, primero que nada vamos a tener que tener un modelo para que poder alterarlo, poder guardar, poder eliminar, etcétera. Entonces primero, antes que ir a post controller, sería ir a post, que está en models. Y en post pues básicamente es el modelo hecho con Mongoose. Entonces antes que nada tenemos que escribir el modelo y ya luego podemos alterarlo. Entonces para no confundirnos vamos a importar, antes que nada, vamos a cerrar todo esto, import Mongoose from Mongoose. Esto básicamente es importar el módulo que ya hemos escrito. Mongoose nos permitía conectarnos, pero también nos permite definir modelos a través de esquemas. Entonces decimos const schema mongoose.schema. Entonces también nosotros inicializamos un post schema digamos, esto sería de los posts del blog, post schema. Básicamente, ¿qué es lo que va a contener el modelo o los datos que van a venir a nuestra base de datos? Entonces decimos new schema. Y con eso pues ejecutamos y colocamos un objeto que básicamente es la configuración del esquema o la definición del modelo.
Entonces decimos timestamp para el tiempo en el cual se ha creado este post. Vamos a decirle type date, de tipo fecha, y default como propiedad de defecto o por defecto. Es decir, que apenas se guarde, en caso no mandemos datos, pues por defecto que le coloque el tiempo en el cual se ha ejecutado este modelo, es decir, en el tiempo el cual se ha enviado, date.out. Entonces luego vamos a decirle el título, que también, de hecho, ustedes pueden colocarle simplemente el título como un string de esta manera. Pero vamos a colocarle un objeto para que básicamente colocarle otras configuraciones. Es decir, que si ustedes simplemente quieren colocar el tipo de datos, pues le colocan simplemente string. En todo caso, si ustedes quieren, digamos, colocarle más tipos de configuraciones, tienen que hacerlo a través de un objeto. Luego, el tipo vamos a colocarle de tipo string. Si no, además del tipo string, también tienen que colocarle el default. En caso no envíe ningún dato, vamos a colocarle por defecto un campo vacío. Y es de tipo requerido, require true. Entonces con esto pues ya tenemos nuestro modelo definido del título. Pero también necesitamos un contenido del post. Entonces vamos a hacer lo mismo. Pero en lugar de simplemente colocar el título, vamos a colocar el content. Genial, entonces tengo content. De hecho voy a cerrar esto de aquí. Tengo content, título y timestamp. Entonces con esto pues ya tenemos el modelo de nuestras rutas post definidas. ¿Cómo lo exportamos? De la misma manera decimos export default mongoose.model. Y aquí vamos a exportar un módulo llamado post, que utiliza este esquema que se llama, vamos a verlo cómo se llama, post esquema. Entonces post esquema. Entonces con esto lo que hacemos es exportar un modelo de Mongoose que se llama post, pero en realidad está utilizando este modelo de aquí que hemos definido. Es decir, este es como el esqueleto y este es básicamente como el objeto mismo. Lo guardamos y pues ya tenemos nuestro post definido. Aquí usted puede agregar otras cosas, por ejemplo, post métodos, pre métodos, que básicamente son métodos que se ejecutan antes y después de guardarlo. Pero eso ya sería prácticamente para otro vídeo acerca que hablemos simplemente de Mongoose. Muy bien, pero con esto básicamente lo que hace es definir un modelo y ya luego exportarlo a través de un nombre llamado post. Vamos ahora básicamente ir a controllers y utilizar este modelo al fin. En controllers vamos a ir a post controller. En post controller, simplemente utilizando este modelo, antes de utilizarlo tenemos que importarlo obviamente. Entonces vamos a importarlo antes que nada. Vamos a cerrar esto de aquí. Vamos a importar post, el modelo post desde... Voy a subir una carpeta. Tengo que subir una carpeta porque como estoy en post controller, tengo que subir una carpeta y entrar a la carpeta models. Dentro de la carpeta models hay un archivo que se llama post o post en plural. Entonces en eso pues ya tenemos nuestros posts o nuestro modelo. Vamos a poder crear pequeños métodos que básicamente son los controladores, que son funciones o middlewares que básicamente se van a ejecutar cada vez que se ejecute una ruta o una petición post o HTTP. Muy bien, vamos a empezar creando nuestras funciones. Lo primero que voy a hacer es export function, que vamos a exportar una función de nombre que la vamos a llamar getAllPost para obtener todos los posts de nuestra API. Vamos a recibir un request y response y un next. Y como es una función necesitamos retornar algo. O también no, solamente necesitamos ejecutar algo. En este caso no vamos a retornar nada, de hecho. Solamente vamos a ejecutar algo. ¿Qué es lo que vamos a ejecutar? Pues dentro del modelo post que hemos importado, vamos a buscar todos los posts o todos los datos. Entonces cuando lo ejecute pues voy a recibir un callback que puede recibir un error o puede recibir las rutas post. Luego vamos a ejecutar un arrow function de JavaScript y básicamente puedo validarlo. Es decir, si recibo un error, pues que retorne un res status 500.json. Entonces con esto básicamente lo que le digo es de que en caso existe un error, que mande el código de estado 500 y que envíe el error. Esto es básicamente lo mismo que decir error 2.0. Entonces para ahorrarme algo de código simplemente lo coloco de esta manera. Luego en caso no exista pues le coloco simplemente, le envío el código de estados 200 que es el correcto, .json, y le envío pues básicamente los posts. Y genial, con esto ya tenemos preparado nuestra ruta inicial de getAllPost. Pero no solamente vamos a tener que retornar todos los posts, también vamos a necesitar cuando queramos retornar simplemente uno. Entonces vamos a decir export function y vamos a decirle getPostById, que básicamente retorna un solo post por su ID. Entonces vamos a recibir request, res y next. Y luego vamos a tener que recibir básicamente la constante que
o mejor dicho, el parámetro del ID, que lo vamos a enviar a través de los parámetros de la ruta de nuestro navegador. Entonces Express lo recibe a través de un módulo llamado request.params.id. Entonces esto lo puedo guardar en una constante llamada ID. Al guardarlo allí, pues vamos a tener que, a través de esta constante, como contiene el ID del post que quiero encontrar o quiero buscar, pues vamos a través del modelo vamos a decirle find by ID. Y al buscarlo por ID, pues le tengo que pasar el ID que tengo, y al ejecutarlo, pues me puede devolver un error o me puede devolver un único post, porque esto me devuelve simplemente uno. Entonces con esto, pues le digo que una vez encontrado, vamos a tener que validarlo nuevamente. Entonces vamos a ejecutar, vamos a copiar esto de aquí. Y decimos que en caso existe un error, pues que simplemente lo mande un error de código 500. O en todo caso no existe un error, pues que envíe de nuevo, que envíe simplemente que envíe la respuesta correcta, pero ya no va a enviar post, simplemente un solo post. Entonces con eso ya tenemos nuestra función de obtener un solo post por un ID. Esto simplemente retorna uno, y esto el de aquí arriba retorna todos los posts. Luego vamos a tener que retornar también, o no retornar, sino simplemente crear nuestros posts. Entonces decimos export function create post request rex next. Obviamente ustedes pueden colocarle el nombre que quieren a estas funciones. Yo lo estoy colocando de esta manera, pero ustedes pueden colocarle los métodos que ustedes gusten. Entonces vamos a nombrar este create post. Antes que nada vamos a tener que recibir los parámetros que tenemos que guardar. Express los envía, o nuestro navegador los envía a través de un objeto llamado request.body. Entonces vamos a tener que decir const title. El título va a estar en request.body.title. Como es un objeto, de la misma manera vamos a decir para el contenido va a estar en request.body.content. Y genial. Y aquí podemos validarlo si que nosotros queremos. Si no hay un título, vamos a colocarlo bien. Si no hay un título, pues que retorne el res.status de 422, que es el código que se enlaza cuando no hay un campo. Pues vamos a decirle JSON error. Entonces, en todo caso no existe. Pero básicamente, bueno, tenemos que mandarle un título. Error. Vamos a mandarle title is required, o el título es requerido. Ustedes pueden colocarlo en español si ustedes gustan. Entonces con esto tenemos, le decimos que si no hay un título, que responda un código de estado 422 con un error que diga el título es requerido. Y de la misma forma podemos hacerlo para el contenido. Y de hecho lo estoy utilizando de esta manera, pero ustedes pueden colocarlo si no hay un título o no hay un contenido. Pero yo lo voy a hacer de esta manera de cualquier forma. Entonces vamos a decirlo, si no hay un contenido tampoco, pues también lo mismo. Content is required. Ahora, algo que esto normalmente responde algo, pero el servidor se queda a la espera. Entonces vamos a tener que retornar algo de esta función, para que salga de esta función, return. Decimos return. Genial. En todo caso, si ustedes no le agregan, les recomiendo no agregarlo, por ahora al menos, para que vean qué error les da luego. Pero recuerden que aquí esto tiene que retornar. Muy bien, básicamente luego que tengo el título y el contenido, vamos a decir esto. El post, vamos a decirle vamos a crear una nueva instancia de post, de este modelo post, porque vamos a tener que ejecutar, o vamos a tener que agregarle el título que acabamos de recibir y el contenido que acabamos de recibir. Entonces con esto ya tengo un modelo. Ahora lo que me queda es guardarlo, post.save, y vamos a tener que, al guardarlo, vamos a obtener un callback que puede recibir un error o puede recibir el mismo post que hemos guardado. Entonces al recibir esto, de nuevo lo puedo validar. Y lo puedo validar exactamente como lo validaba en las otras rutas. Entonces con esto lo pego aquí y básicamente es lo mismo. Decimos que si hay un error, que envíe el código de estado 500, y si no hay un error, pues que envíe el código de estado 200. Y genial, ya con esto pues tenemos validado nuestros posts. Ahora nos falta ya solamente dos, que es básicamente el actualizar y el eliminar. Entonces vamos a decir export functions update post. De nuevo recibe el request, el response y el next, y es una función. Entonces al recibir esto vamos a tener que ejecutar de nuevo a través del parámetro, porque vamos a tener que actualizar un solo post por ID. Entonces de lo mismo vamos a recibirlo a través de params.id, request.params.id, y vamos a colocarlo en una constante llamada ID. Entonces básicamente a través de esto pues vamos a decir post.findById o findById and update, es decir, búscalo por ID y actualízalo. Esos son métodos de MongoDB, por si acaso.
y vamos a decir, vamos a pasar el ID que queremos buscar, y al pasar el ID pues vamos a tener que pasar el objeto que queremos actualizar. El objeto que queremos actualizar viene de request.parents, bueno, de request.body. Y básicamente el request.body vamos a enviarlo tal cual, porque vamos a enviarle un modelo ya preparado para guardar simplemente. Entonces vamos a decirle luego que se ejecute un callback y al ejecutarse un callback me puede retornar dos cosas, un error o el post. Al retornarme el error le decimos si el error, vamos a decirle res.status.500 y vamos a decirle el JSON. Bueno, esto básicamente sería lo mismo que aquí, entonces para no copiarlo ya lo he escrito, vamos a enviarle el error. En todo caso, no existe un error, pues le enviamos de nuevo el post. Entonces eso lo que dice es que me busca un post por ID y lo actualiza, pero le tengo que pasar el ID que quiero buscar y el cuerpo que quiero actualizar, es decir, los datos que quiero actualizar. Al ejecutarse, pues puede retornar un error o el post que estoy actualizando. Si retorna un error, que me devuelva el estado 500, y en caso no me retorna ningún error, pues que me devuelva el estado 200 con el post que he actualizado. Genial. Con esto ya tengo el update post, pues me falta simplemente el delete post. Entonces decimos export function delete post request rex next, y vamos a ejecutar de la misma manera, básicamente parecido a como actualizamos. Vamos a tener que recibir el parents.id de la request y vamos a tener que pasarlo al ID. Al pasarlo como una constante ID, pues podemos buscarlo a través de esa constante, es decir, post.find by ID and remove. Vamos a pasar el ID que quiero buscar y al pasarlo, pues al encontrarlo lo va a eliminar simplemente. Entonces puede recibir un error o puede recibir el post que ha eliminado. Entonces al hacer esto, pues lo mismo, copiamos esto de aquí porque es básicamente lo mismo. Y le digo, si hay un error al momento de eliminar, pues que envíame un estado 500. En caso no existe un error, pues envíame el estado 200 con el post que has eliminado. Lo guardamos y básicamente ya tenemos nuestras funciones preparadas o nuestros controllers preparados. Ahora, ¿cómo lo utilizamos? Pues en las rutas, en el router básicamente, ya nos queda simplemente empezar a utilizarlo. Y esto es lo genial. ¿Por qué hemos empezado creando los controllers? Porque si ven, hemos estado exportando cada uno una función, exportando cada función cada uno. Entonces lo que me permite esto es luego ir a mi carpeta de router, perdón, a la carpeta de router e importarlos. Entonces decimos de la misma manera, import, vamos a importar algo desde, vamos a salir una carpeta, vamos a entrar a la carpeta controllers y vamos a entrar a ese archivo llamado post controller. Entonces vamos a importar algo desde allí. Lo que vamos a importar primero vamos a hacer get all. De hecho aquí hay un error, parece controllers. Estoy en la carpeta v1, controllers, post controller. Me parece que tengo un error porque debería importarme los archivos. Vamos a ver por qué. Post controller.ts, post controller. Bueno, de cualquier manera, lo que voy a hacer es simplemente importarlo desde lo mismo, desde controllers, post controllers. Pero normalmente esto lo que haría es completarlo, aunque no sé por qué no lo está completando. Vamos a saber por qué. Dice que, claro, esto de aquí no va acá, sino que como tengo la pantalla recortada, esto de aquí va acá. Entonces, lo que hace esto es básicamente lo he colocado de esta manera porque voy a poder importar módulos. Entre ellos, si recuerdan, como estoy exportándolo cada función aquí, pues tengo que importarlas de esta manera aquí. Y ya me da básicamente el autocompletado de TypeScript. Entonces digo get all posts, get post by ID. ¿Qué otras funciones tengo? Pues tengo el create post. Y si lo ven es mucho más simple, lo estoy simplemente autocompletando. También tengo el update post, el delete post. Y genial, con esto ya tengo los métodos que ya he preparado en este archivo controller. Y ahora, como ya están preparados, pues vamos a utilizarlos simplemente. Entonces vamos a eliminar esto de aquí, estos espacios. En post, pues básicamente vamos a tener que utilizar una ruta para cada uno. Entonces vamos a decir post routes.get
cuando pida una petición .get a básicamente a la ruta inicial, pues ejecuta el método getAllPos. Lo mismo vamos a hacer para el resto. Cuando pidas a routes.get la ruta inicial, es decir, cuando pidas a pos, pero pasándome un ID, pues ejecuta pos o get pos by ID, get pos by ID. Genial, entonces lo mismo para el actualizar, eliminar, el crear, etc. Entonces al crear postroutes.pos, cuando me envíes una ruta pos a la ruta inicial de pos, pues lo que vas a hacer es ejecutar el método createPos. Cuando envíes routes.put, que es para actualizar, pues vamos a la ruta post, pues vamos a ejecutar el método updatePos. Pero cuando pidas actualizar necesitas pasarme un parámetro ID, entonces decimos de esta manera. Genial, lo mismo ya para el delete. De hecho vamos a decir postroutes.delete. Cuando pidas a la ruta inicial vamos a ejecutar delete pos. Pero obviamente eso también necesita el ID, entonces genial. Ya tenemos nuestras rutas, así de sencillo. Ya, como ya estaban preparadas, pues ahora solamente la utilizamos. Y genial, con esto ya tenemos nuestra API. ¿Qué sigue? Pues simplemente empezar a utilizar que nuestra API routes utilice postroutes. Para hacer eso simplemente vamos a decir aquí app.use cuando pida a la ruta API, que básicamente es la ruta inicial, que ejecute este módulo llamado API routes. El módulo inicial, como les decía, este API routes contiene a postroutes. Entonces para que lo utilice, pues aquí ya lo está utilizando, si recuerdan. API routes utiliza las rutas postroutes. Entonces aquí él está utilizando todo esto. Y luego como el API routes contiene a todas estas peticiones, pues lo puedo utilizar simplemente como la ruta de API. Y genial, ahora lo único que me queda es exportarlo. Entonces, de hecho, no lo tengo que exportar porque este es un modelo, o mejor dicho, esta es una función que recibe app. De hecho, vamos al server.ts, y ya si subimos en la parte de arriba, pues ya no tenemos ningún error ni nada. Entonces, lo único que nos queda por ahora es ejecutar nuestro servidor. Vamos a ejecutar nuestro terminal. En el terminal vamos a ejecutar, bueno, de hecho ya está funcionando, pero necesitamos convertirlo todo este código de nuevo. Vamos a ejecutar npm run build. Esto se ejecuta. Se está transpilando, decimos npm start. Y genial, vamos a ir al navegador, al localhost 3000. Vamos a ir a API post. Y básicamente tengo un error, vamos a ver cuál es. Esto normalmente siempre es así, normalmente nunca podemos estar libres de los errores, entonces vamos a tener que buscarlo. Claro, es que no estoy conectado a MongoDB, tengo que conectarme a MongoDB primero. Entonces voy a inicializar el servidor. Ustedes inicialícenlo como ustedes lo tengan configurado o instalado a MongoDB. En este caso yo no lo tengo como un servicio, simplemente lo tengo instalado en la ruta de mi sistema operativo, así que necesito ejecutarlo. Sudo mongodb. Y con eso básicamente ejecuto. Esto está inicializado el servidor de MongoDB. Ahora sí puedo inicializar mi servidor porque ya puede conectarse a MongoDB. Entonces genial. Server listening on port 3000. Este deprecated es básicamente de Mongoose, que pide básicamente una manera, básicamente la manera que me estoy conectando no es recomendada, pero ya luego eso lo hablaría en otro vídeo. Genial, con esto funciona igual. Entonces decimos, me retorna post con un arreglo vacío. Y ahora, ¿cómo creamos los datos? ¿Cómo los eliminamos? Cuando yo utilizaba Atom, yo utilizaba un cliente llamado REST Client. Si ustedes quieren utilizar un cliente integrado en su Visual Studio Code, vamos a Plugins y vamos a escribir simplemente REST. En REST, pues vamos a instalar este que se llama REST Client, que básicamente tiene bastantes instalaciones. En realidad no lo muestro aquí, pero vamos a instalarlo simplemente. Vamos a decir REST Client for Visual Studio Code, lo instalamos. Y esto lo hace a través de un archivo de HTTP. O mejor dicho, tenemos que crear un archivo HTTP. Vamos a recargarlo para que pueda... lo que hará es básicamente que al recargar va a parar las terminales, si mal no recuerdo. Y sí, ha parado el terminal, entonces vamos a tener que volver a inicializarlo. Lo genial de esto es de que yo puedo crear un archivo HTTP
Esto es básicamente solamente si están utilizando Visual Studio Code. Si ustedes quieren testearlo con otra aplicación, les recomiendo utilizar Postman, o si vayan a ver el vídeo de cómo hago una REST API con Atom y ECMAScript 6, y ahí también utilizo Atom. Pero en este caso vamos a utilizar esto de aquí, así aprendemos algo nuevo. Vamos a utilizar este módulo de Visual Studio Code llamado REST Client. Como ya hemos instalado, vamos a crear un archivo en la ruta del proyecto que se llame HTTP. De hecho no recuerdo cómo se llama, así que vamos a verlo, porque quiero recrear una extensión .http. Entonces vamos a llamarlo request.http. Y genial, aquí lo que me permite es básicamente hacer peticiones HTTP a mi API de la siguiente manera. Por ejemplo, le digo qué ruta o cómo se llama el método que voy a utilizar, get, a dónde lo voy a utilizar, a HTTP localhost 3000 API post o post. Entonces, luego de ejecutar el método, le digo qué versión de HTTP estoy utilizando, le digo la versión 1.1. Y genial, lo guardo y ejecuto send request. De hecho tengo una mala petición, vamos a ver por qué. Get HTTP localhost 3000. Ah, claro, no tengo inicializada el servidor, pero me ha mandado una respuesta buena. Me dice la conexión ha sido rechazada, el servidor no está corriendo. Entonces lo que hago es básicamente inicializar el servidor primero que nada. Inicializar Mongoose antes que nada. Perdón, MongoDB. Entonces decimos sudo mongodb. Ya está inicializado MongoDB, vamos a inicializar el servidor. Esto inicializa el servidor. Genial. Vamos a enviar nuevamente la petición. Y esto me ha devuelto un estado 200. Y si bajo un poco, aquí me está el post con un arreglo vacío porque no hay datos. Entonces vamos a enviar algo. Para enviar algo, para separar otra ruta dentro del mismo archivo, tenemos que colocar estos tres gatos, o tres michis, o tres numerales, como quieran llamarlos, o como se llama en su país. Estos tres numerales los tenemos que separar. Básicamente esto lo que hace es de que luego que colocar estos numerales puedo hacer esta petición post. Una petición post. Le digo, voy a hacer una petición post a HTTP localhost API post. De hecho vamos a cerrar esto por mientras. API post. Y pues una vez hecho esa petición también tengo que mandarle la versión de HTTP. Le digo que es la versión 1.1 de HTTP. Y luego le tengo que enviar el content type. El content type que es de tipo JSON. Entonces digo application/JSON. Y luego un espacio y los datos. Obviamente ustedes pueden utilizar su cliente Postman o el que ustedes gusten de nuevo. En content type o CURL básicamente también es bastante válido. Muy bien, luego digamos enviarle o instanciar qué tipo de aplicación o qué tipo de JSON voy a enviarle, vamos a enviarle los datos. Los datos, pues obviamente el título, mi primer post, el contenido, mi primer post, content. Lo guardo y básicamente vamos a ejecutar esta petición de aquí. Enviamos bad request. Vamos a saber por qué. Tenemos que ver por qué estamos enviando una bad request. Básicamente aquí tengo un error en el servidor. Si se me ha parado el servidor, esto tendría que ser otro problema. Vamos a ver por qué. Muy bien, el error es básicamente vamos a parar el servidor y vamos a reiniciarlo otra vez. npm start. Y básicamente el error es básicamente como es un JSON, pues tenemos que pasarle las dobles comillas a todos los datos, tanto las propiedades como a los valores. Y con esto básicamente va a leer el contenido. Entonces al hacer la petición HTTP, pues lo mismo va a recibir los datos y va a poder ejecutarlos, porque esto es un JSON plano. Entonces al enviar la petición recibimos una respuesta 200 de OK, de la API OK. Entonces con esto vemos el post que ha sido guardado. Y de hecho nosotros, como MongoDB agrega por defecto IDs o hash IDs, básicamente nosotros simplemente podemos seguir enviando cuantas peticiones queremos. Y si nosotros vamos a pedir la petición inicial, que es básicamente de localhost 3000, es decir, que pedíamos las peticiones, pues aquí tenemos listado todos los objetos. Obviamente en mi espacio de la pantalla es muy mínimo, por eso que no podemos verlo del todo bien. Pero básicamente aquí obtenemos, de hecho podemos verlo en el navegador también. Vamos a localhost al 3000, simplemente pedimos post y aquí tenemos todos los datos que hemos estado agregando. Obviamente ustedes pueden ir buscándolo, pero aquí vemos, he agregado varias veces mi primer post,
pero cada uno tiene un ID distinto. Entonces esto es lo genial. Ahora vamos a probar el actualizar. Supongamos que yo quiero actualizar este post de aquí. Entonces vamos a copiar este ID y vamos a actualizarlo simplemente el contenido y el título. Vamos a hacer lo mismo. Entonces vamos a colocar otra vez los tres numerales y abajo vamos a colocar básicamente la petición que quiero hacer. En este caso, como ya creé uno, vamos a actualizarlo. Vamos a decir put, luego http localhost API post, y vamos a mandarle como parámetro, vamos a enviarle el ID que quiero actualizar. Luego vamos a tener que enviarle el content type nuevamente de application JSON y un espacio y el campo que quiero actualizar. Por ejemplo, quiero actualizar el título, y en el título pues vamos a decirle mi post actualizado en mayúscula, y el contenido pues lo mismo, entre comillas, content, y vamos a colocarle cualquier cosa. Guardamos y ejecutamos. Respuesta 200, o es decir, respuesta OK, y genial. Vamos a buscar en todas las respuestas del servidor, y aquí está, el contenido ha sido actualizado y el título también, mi post actualizado, aquí está, y del mismo hash. Y finalmente el eliminar. Entonces vamos a eliminarlo. Vamos a decir delete en este caso, delete, y vamos a decir http localhost 3000 post, y como parámetro el ID de nuevo de post. Lo ejecutamos y esto ha sido eliminado. Genial, esto también ha sido eliminado. Si vamos a actualizar a los posts, vemos aquí mi post actualizado, vamos a actualizar y ya no está. De hecho puedo seguir eliminando los posts. Por ejemplo, vamos a ir actualizando este último. Vamos a eliminarlo nuevamente, este último. Guardamos, enviamos la respuesta, respuesta OK, 200 OK, eliminamos y se ha eliminado. Genial, entonces ya tenemos nuestros API funcionando con TypeScript. En realidad ha sido bastante digamos que tedioso de escribir el código, pero esto ya a partir de aquí ya pueden ir replicándolo para el resto de rutas, enlazándolos, etcétera. Entonces básicamente el objetivo de esto es seguir practicando con las rutas API o con las API para llegar dentro de poco también quiero subir un vídeo acerca de GraphQL, que básicamente está bastante popular y es básicamente como otra opción utilizar las API REST o otra manera de estructurarlas. Entonces, al menos por ahora ya tenemos nuestra API con TypeScript y Node.js. Cualquier duda me la dejan en el vídeo y gracias por ver.